Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de expresar, reconocer, reflexionar sobre la vida en general y sobre el sendero inicial. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, aquí hay una pregunta en la sala de él, muy respetable Jesús, Alicia. Si gusta ver, hermana Evelyn, sobre el chat, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Sobre el control o el manejo en los sentidos que son los que nos dan en la torre. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es que hay varios aspectos de los sentidos. Los sentidos perciben y mandan una señal que debe decodificarse. ¿Qué significa este impulso? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿Por qué? Luego eso se tiene que asociar con experiencias anteriores, si no, no se podría reconocer. Y luego se lleva a un centro de decisiones que podría ser impulsivo, si fuera inconsciente, llevarse a un tema consciente o un tema subconsciente por asociación. Entonces, el impulso en sí no tiene más que, bueno, que se perciba bien, que no esté dañado el sistema de percepción. Todo lo demás es una decisión del proceso psíquico. Entonces, los sentidos te pueden ayudar a percibir y a decidir correctamente, o los sentidos te pueden ayudar o desayudar, más bien a obstaculizar una respuesta correcta. Depende de qué parte y a quién le corresponda. O sea que son imparciales. Lo que nosotros somos, es que le damos el sesgo de decisión, el sesgo correcto o no correcto. Además, cuando entra al inconsciente y al subconsciente, como todas sus referencias son del pasado, tiende a deformarse, a condicionarse, a llevarlo a comparación a una ilusión. Por eso el Buda recomienda el no deseo, para que las percepciones no se canalicen a las pretensiones del inconsciente, sino que se perciba conscientemente con apoyo del inconsciente, pero no con la regencia o mando del inconsciente. ¿Qué pasa mucho? A veces nosotros mismos creemos que somos un impulso. Y no es eso. Eso es nuestro pasado, pero no es nuestro presente. En nuestro presente siempre normalmente hay opciones. Por ejemplo, a veces uno ve una lucha de artes marciales, un combate. Y uno nunca sabe cómo va a mandar el golpe o la defensa del otro. Se tiene que ir descubriendo en cada instante. Si no, y tiene que ser, tú me tienes que pegar así en esta secuencia, pues no hay combate. Lo imprevisto es lo importante, factor sorpresa que se llama. Y la vida normalmente nos tiene factor sorpresa cada rato. Como para que no nos durmamos de más, para que despertemos una conciencia más clara. Es lo que yo podría comentar. Entonces, los sentidos pueden ser raíces a la realidad o pueden ser raíces a la irrealidad. Depende todo el proceso psíquico posterior, que se da en milisegundos, impresionantemente. No es tan lento. Nosotros, si lo tratáramos de ejemplificar, como se dice, en un diagrama de flujo, sería muy lento. Pero ese diagrama de flujo es muy rápido. Todas las computadoras, de hecho, son diagramas de flujo llevados a la interconexión de
de factores en los chips que tienen miles y miles y miles y miles de posibilidades. Nuestra capacidad sináptica en el cerebro son de miles de millones de millones de millones de posibilidades. Se dice que hay tantas neuronas como árboles en el Amazonas. Y hay tantas posibilidades de que esas neuronas conecten, o sea, hagan sinapsis en sus ramas, como hojas de todos esos árboles que hay en el Amazonas. Imaginen, en cada cerebro humano. Ah, caray. ¿Y cómo? Si todo empezó con una celulita, con cola, con el esperma, que se aventó a buscar al óvulo y el óvulo pues estaría esperando, no lo dejó plantado, porque si estaba plantado pues se moría ahí de tristeza. ¿Sí? Es una maravilla los procesos que genera la historia de la vida. Pero aún así, el presente siempre es algo más. ¿Algo más? La hermana Silvia Heredia pide la palabra. Adelante, muchas gracias. Silvia Heredia, adelante. Gracias, hermana Evelyn. Buenos días, hermanos. Buenos días, maestro. Yo nada más para decirles que aquí en los diálogos con el muy honorable Satchela hay unas preguntas. Una la hace la hermana Leti. Dice, buenas noches. Soy María Leticia Tapia Jiménez. ¿Quién quiere preguntarle al maestro? ¿Los 4 elementos en el ara se pueden cambiar de lugar o tienen un orden específico? ¿Y por qué? Muchas gracias por su atención. Y hay otras 2 también pendientes en el chat. Sí tienen orden específico y no se deben cambiar. El maestre catalogó eso de magia oscura. El cambio de la posición de los elementos. No es cualquier cosa. Es un desorden que provoca más desorden y dolor. Lleva un orden. Tierra, agua, aire, fuego. Lleva un orden y es un orden constructivo. Cualquier orden dispar es destructivo. Entonces, como decir, hay una sola fórmula de trabajo, no hay 2. Y aquí quito todo eso de que hay que cambiarle. Sí, pero si le cambias, lo vas a enredar, destruir, desorganizar. El cambio también es de degradación, es deformación. ¿O no? Cuidado con la palabra cambio, mal usada. Y pues sí, ¿por qué? Porque la vida se mueve así. En los signos del zodiaco, el agua, la tierra se opone al agua. ¿Sí? Pero pueden aliarse en forma diagonal. Si no se ponen, etcétera, etcétera. Hay muchas razones. Véalo en la vida. Mientras no lo comprenda, siga las instrucciones. Y cuando lo comprenda, va a seguir las instrucciones. Tierra, agua, aire, fuego. Le cerraron el micrófono al maestro.
Ya. Ok, adelante. La muy respetable Jesús Alicia nos va a dar la siguiente pregunta, ¿sí? Elisa Zapot. Querido maestro, ¿qué me puede compartir usted de la paz? ¿Cómo la experimenta usted y cómo invitaría usted a desarrollarla en el día a día? Gracias. La paz no es permanente. La paz es un punto, un momento de encuentro. Todo coincide. Todo es unidad. Pero eso solamente, si se da en un instante. La paz se construye. No te la dan. Pero sí la puedes encontrar. ¿Cómo? Buscando lo esencial de uno ser a otro ser. Por decir así, entre más alto el nivel de conciencia, más paz puede encontrar, porque no está sujeto a la contrariedad de la materia y de la manifestación, de los pares de opuestos, como se dice, de la ley del péndulo. Percibe y reconoce la unidad de todo, en todo. Son momentos, no es... Así la he vivido por momentos, así la he perdido por momentos, y así la vuelvo a buscar para volverla a encontrar por momentos. Solo cuando alcancemos el samadhi total, porque nuestro estado de conciencia incluye a todo el universo y todas sus posibilidades, pues bueno, ahí estaremos en paz, pero no en la realidad. La realidad tiene momentos de paz, tiene momentos de encuentro. No, ahí puede ser parcial o permanente. Pero son experiencias que no tienen nada que ver con lo que vivimos cotidianamente. Algo más. ¿Ya son todas? ¿Eran dos? Ah, ok. Ah, muy bien. ¿Algo más que quieren compartir o preguntar? No hay preguntas, maestro. Gracias. Entonces, bueno, ahora Sí. usted. Patrocinia Jiménez, levanta la mano. Patrocinia, adelante, por favor. Gracias, maestro. Sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todos, queridos hermanos. Yo tengo una pregunta. El domingo leía un libro sobre vida después de la muerte. La autora decía que depende del último pensamiento, es al plano en que nos vamos. Sí. Y mi otra pregunta que me viene a la mente, ¿se puede trascender? Espérame tantito. Perdón. Gracias. ¿Ese pensamiento último tiene raíces o no? No puede ser así como improvisado. El último pensamiento es una forma de identidad, donde resumimos todo lo que tenemos en una expresión de ser. Entonces, no es así como, me voy a llevar aquí un papelito para el último momento, pues No. así como de copia. No, tiene que tener raíces, cómo hemos vivido, cómo hemos sentido, cómo hemos reconocido la vida. Y entonces ese pensamiento tiene congruencia, tiene una vibración y no es una idea fría. No sé si me explico. Sí. Hay veces que expresamos ideas sin contenido. Hay momentos en que las ideas tienen un alto sentido de contenido experimental. Y eso es a lo que tenemos que atender. Ahora sí, para que no se piense que es tan fácil como hacer trampas a último momento. Pues si te buscas hacer trampas, tú mismo te metiste en la trampa. ¿Qué más? Y, perdón, ¿y se podía trascender en la muerte, maestro? Digo, creo que ya lo explicó ahí, ¿verdad? Pero ¿Trascender qué? trascender, iluminarse, llegar a la iluminación
en la muerte, No, en vida. en vida. ¿No los hechos nos llevan a eso? Depende qué hechos, en qué niveles. Ok. Muchas gracias, maestro. Bonito día. Y todas esas cosas son complejas. La ley del karma es muy compleja. La queremos simplificar. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Cuidado con las predicciones. La vida tiene mucho más factores, mucho más influencias, mucho más complejidad que tanta simpleza. ¿Sí? La ley es la ley, pero ¿quién la comprende? ¿Quién la vive? Entonces, maestro, lo que vivimos, si entramos a un estado inconsciente, ¿es por nuestro karma? Sí. No podemos sostener la conciencia, nos domina el inconsciente. Qué fuerte. No, pues es que así es, mientras aprendes, qué bueno que es así. Eso es un acto de sabiduría de la vida. ¿Y por qué nos duele a los que estamos alrededor? Porque tienes apegos. La fuente del dolor es el apego. No hay de otra, no le busquen. Aunque pasaran muchos años. Es la resistencia, lo que sea. Pueden pasar vidas. Yo por eso a veces a algunas parejas les decía, traten de solucionar este tema que traen entre ustedes, entre todo su pasado y sus presentes y todo. Si no lo resuelven, se verán en la siguiente encarnación con más complejidad y más difícil de resolver, y un día lo tendrán que resolver. Ay, no, yo no quiero repetir. Pues entonces resuélvalo desde ahorita. Gracias, maestro. Sí, porque yo les digo que el factor impotencia parece que no, pero juega mucho. Si yo no puedo resolver algo, económicamente, emocionalmente, mentalmente, en cada intento, y si no lo resuelvo, hay una impotencia que se acrecienta, una duda, una incertidumbre. Y eso hace que se resuelvan con más dificultad las cosas. No en sí el evento o la cosa, sino que yo no me siento capaz de resolver. Eso juega en el inconsciente. Aparte de parecer con una imagen y una pretensión, no, yo eso lo resuelvo ya. Ándale. Bueno, pues a resolver. Y esa gente pretenciosa no lo va a resolver normalmente. Lo va a empeorar. Porque es choque de egos. Y el que no siente que no puede, pues ya, pues no puede. ¿Qué vamos a hacer? Entonces le va a seguir reiterando la experiencia. Nosotros nos vamos ganando la confianza de la vida al tener confianza en la vida. Y sus procesos, sus altas y sus bajas, sus contrastes, que hay algo más que todo eso. Ese es el gran proyecto, la gran tarea de ver eso que hay más allá de lo aparente. Y no se le puede decir a nadie ni hacerlo sentir. De hecho, no se puede mencionar porque en realidad es una experiencia. ¿Algo más? No hay preguntas, maestro. ¿Quién pregunta? No hay preguntas ahorita. Ok, gracias. Sí. Aquí la muy respetable Magda nos va a hacer una. O no sé. Maestro, buenos días todos. Mire, cuando hay alguien en peligro de vida y lo queremos muchísimo y empezamos a hacer una cadena de oraciones para que no suceda eso,
está teniendo. ¿Cómo sucede este proceso? Porque de alguna manera estamos queriendo interrumpir un proceso que se está dando. Entonces, A ver, hay diferentes formas de solicitudes. Hay unas que llevan gancho. No te vayas porque yo te necesito. No te vayas porque yo te quiero. No te vayas porque yo digo que no, te tienes que ir. Hay muchos niveles detrás de las palabras huecas o sinceras, hay muchas cosas. Esa intención es la que va a intervenir. Pero no juguemos al Dios. Nosotros no somos dioses, todavía reconocidos. Porque el que representa a Dios no se representa a sí mismo, sino al que le envió, como decía el Cristo. Entonces, en esas solicitudes o exigencias o posturas, hay muchas variantes. No puedo hacer una respuesta generalizada porque no la hay. Dependerá de la intención, de la carga de la intención o de lo libre de la intención. Qué diferente es solicitar que encuentres lo que has venido a buscar. Que la luz te acompañe. Que veas, que sientas y tomes decisiones claras. La luz que yo siento, ojalá la sientas tú. Es mi mejor deseo. Pero eso a condicionar a Papá Dios, caray, como que no se puede. Como decimos en México, te mandan a volar. Vete a otro lado porque aquí no vas a imponer eso. Hay de todo tipo de sentimientos, reclamos, aspiraciones, deseos, con diferentes cargas. Esa carga de raíz es la que va a determinar el flujo. No las palabras usadas, sino los contenidos reflejados, expresados. No busquemos cosas tan simplonas y mezclando todo. Cada cosa tiene su lugar. De adolescentes tendemos a mezclar muchas cosas. La madurez nos hace pensar que cada cosa tiene un lugar y una función. También la madurez espiritual. Y no revuelves. Cuando alguien realmente te escucha, trata de escuchar lo que atrás de tus palabras hay o no. O nada más te escucha palabras. No, te escucha intenciones, sentimientos, búsquedas, frustraciones, todo eso. Y es cuando realmente nos sentimos escuchados, con respuesta a nuestras preguntas o a nuestra... sin juzgar. El juicio está hecho desde el momento de tu intención. Tú mismo te metes en líos o sales de ellos. Y con esa intención. Por eso la búsqueda del poder no tiene sentido a nivel iniciático. Aunque se da mucho. Tenemos más casos de gente que lucha de poder que de transparencia impersonal y desinterés. Esa es nuestra historia que yo he vivido. Y he podido estudiar
en lo que escriben, en lo que dicen los diferentes líderes o puntos de referencia que ha habido en nuestra institución. No han sido la mayoría realmente reflejos de la luz, sino de su propia personalidad. ¿Sí? Lo cual, bueno, pues hasta ahí pudieron, pero no corresponde a la escala no solamente somática, sino a la aerosómica o a la neumática. Son escalas de expresión de la voluntad superior. ¿Algo más que quieran compartir? Sí, Expresar. maestro. Leticia Carmona Aguirre pide la palabra. Reverendo Leticia Carmona, desde Toluca. Adelante. Buen día, maestro. Un abrazo. En el libro tibetano de los muertos, habla de cómo puede uno ayudar a una persona que ha desencarnado, indicándole que vaya a la luz. Mi duda es, esa persona, esa alma, ¿hasta qué tanto o hasta qué nos puede escuchar para poder seguir orando y mandándole intenciones? Gracias. Depende si las intenciones que usted menciona están condicionadas o son simplemente de que llegue algo para que esa alma la transforme en lo que busca realmente. Un punto de inspiración para que expire. Punto de claridad. O lleva el condicionamiento de tú y yo nunca nos vamos a separar y tú y yo, no dejas al otro en paz. Ni del otro lado, ni en su cuarto, ni en ningún lado. Ni con el celular, duro y dale, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué estás sintiendo? Por favor, déjame en paz. Si esas llamadas son continuas, pues déjame. Ya estoy en lo que yo estoy. Tú métete en lo que tú estás, es una distracción. Y eso es lo que también proyectas, esos contenidos. Por eso se guarda silencio, ponte a trabajar. Y lo que resulte, está bien, fue lo justo. Hay justicia en el universo. Pero cuidado de esos ganchos, como le dicen los brujitos o los de magia barata, los amarres, que sí funcionan, ¿eh? Si están bien hechos, son una lata. Amarres a la oscuridad o amarres a la luz. Pero a la luz realmente no la puedes amarrar. Dígame, ¿quién le puede poner un moño a la luz? Antes, ni durante, ni después del moño. La quieres capturar y meter en un frasco, pues no se puede. Tienes que poner una fuente de luz ahí adentro. No puedes capturar la luz y apoderarte de ella. No es cierto. Las enseñanzas de la tradición no le pertenecen más que a la vida universal, no a nadie. Por lo tanto, no debe de hablar en mi nombre, sino de aquel que me envió, de aquel que me envía lo que yo te ofrezco. Pero no es mío, es para ti. Esas intenciones ha sido una cosa del día de hoy. Hay que revisarlas hasta donde podamos, porque hay muchas cosas que realmente son intencionales desde el inconsciente, pero no las capturamos y no las desciframos. Van ocultas, van como bolitas de adivinar. No se saben esos chistes. Son bolitas de adivinar.
pero llevan contenidos. Pero no sé qué llevan. Poca gente en realidad es consciente del plan cósmico. Nos mueve a todos, nos regula a todos, nos ajusta a todos, pero no estamos conscientes de su orden y sabiduría que ha mantenido y mantiene recreándose el universo desde hace miles de millones de años en su última encarnación. Mahavantaras, como dicen los hindúes. ¿Algo más? Sí, adelante, Magda. Después hay otra pregunta, maestro, después de esa. Adelante, sí. Buenos días, honorable Sarchela. Buenos días, hermanos. Maestro, ¿qué nos puede decir de lo que a veces se dice, bueno, que se dice en la ceremonia siempre? Polvo somos y al polvo volvemos. Ok, los días domingos. Pues que en realidad no nos vayamos con la finta, con la ilusión. Por momentos todo eso tiene ego, pero el ego morirá. Se volverá polvo. Tendrá polvo, ego de polvo, pero no ego de un individuo, de una forma. Por eso lo dejamos aquí y sigue nuestro camino. Es darle importancia o disolver la importancia de las formas de la vida. Es el desapego. Es la comprensión de experimentar lo esencial y no solo lo sustancial o la forma que en ese momento tiene. Lo eterno es polvo. Lo no eterno son formas. Prakriti y no Purusha. Como visión y percepción. ¿Algo más? La última pregunta. Sí, maestro. José Antonio Miras pregunta, ¿dónde debe quedar la justicia humana en relación con la justicia divina? Por otro lado, se dice no juzgues si no quieres ser juzgado. Bueno, habría que ponernos de acuerdo en qué estamos queriendo entender. En la humano hay legalidad humana. Ligamos las cosas de una manera determinada. En la ley divina se relacionan por atracción de leyes que se cumplen inexorablemente. No es el tema igual la legalidad humana donde hay muchas injusticias. Y la justicia divina que se cumple perfectamente. Cuando se tiene que cumplir y de la forma en que se tiene que cumplir, que genera aprendizajes para todos los que quieran aprender. Entonces no confundamos el sentido legalista o el sentido de justicia. ¿Cuántas injusticias se realizan en nombre de la legalidad humana? Hemos querido expresar formas de conductas lo mejor posible y no han acabado de resolver los problemas humanos. Desde Nabucodonosor y otros más de Babilonia, tuvimos ya códigos escritos de esas legalidades e ilegalidades. Pero hay veces que los mismos creadores de la legalidad son los que infringen la legalidad. ¿Ya? Cuando no les conviene a sus intereses. La justicia, por eso se pinta o se expresa en estatuas con una venda en los ojos. La justicia no puede ser parcializada, tiene que ser para no importa quién.
Esa es justicia. La justicia en este mundo no hay. Hay legalidad. Pero en el universo hay sentido de justicia, sí. Buscad el reino de Dios y su justicia, y la justicia divina, y todos vendrá por añadidura. O sea, comprenderás la voluntad superior, la ley del cielo, que se llama en China, y la ley de la tierra, que es la nuestra. Y muchas veces no coincide. Y mucho está marcado por la ley de péndulo, que un extremo lleva a otro extremo. Un vacío genera otro vacío del otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, hay que buscar comprender la justicia divina, lo justo, aquí y en todas partes. Y lo que más nos va a obstaculizar es insistir en la retención del poder, los intereses personales, los intereses de grupo. A nosotros nos fuimos educados por el hermano mayor, sigan la línea, sigan el sentido de la justicia en la vida. El maestro no era tan partidario de la legalidad humana, sabía de sus vicios y sus problemas. Es un buen intento, pues tenemos que tener algo, pero no quiere decir que con eso podamos regularlos. Hay gente que dice, ya tenemos el reglamento, ya tenemos el acuerdo, pero ¿qué tanta implicación de sus miembros que tienen que cumplirlo hay? Y vamos viendo que una cosa es tener un acuerdo y otra cosa es tener el compromiso real de cumplirlo. Nosotros a veces damos compromisos de puro pico. Y a la mera hora pues no salimos del compromiso. Así no. Así no es la justicia del cielo. Estás queriendo salir con mañas, con artimañas, con trucos, con ocultaciones. No vas a ir lejos, hermano. ¿Quieres intentarlo? Anda. Pero yo no te lo recomiendo. Será porque yo ya lo hice y ya sé las consecuencias. No te lo recomiendo. Ahora, yo les he tratado de expresar que una cosa es el proceso legal de aportación de evidencias que se llama juicio, donde dos partes aportan sus pruebas a favor y en contra del acusado o el presunto acusado. Y otra cosa es el dictamen del juez. Lo que no debemos convertirnos es en jueces, excepto que nos toque decidir, porque es una cosa que no nos compete, pero no con respecto a otro. Y si vamos a ser jueces, por X razones, tratemos de hacerlo en nombre de la verdadera justicia y no de la legalidad solamente. Que nos hable nuestras experiencias, nuestras historias, las historias que hemos reconocido, las consecuencias que hemos visto. Claro, en apoyo con la ley, pero en la aplicación a una realidad particular. Entonces, yo les invito a reflexionar la diferencia entre juicio y sentencia de juez. Y el juez no debe hablar por sí mismo, sino por la ley establecida. Ese tipo de fallas se sanciona con esto. Y de esta manera. Y mientras esté vigente por la Cámara de Senadores, debe cumplirse. Las excepciones, ay Dios mío,
No sé si a veces son mejores, porque entonces luego no hay justicia o legalidad. Perdemos. Y una sociedad, un grupo, pierde el sentido de lo legal y pues peor con el sentido de la justicia a veces. Y a veces no. A veces predomina el sentido justo. Hay cosas que en el mundo se sancionan. En el mundo iniciático, el propio iniciado, si ha cometido un error, debe renunciar al puesto por amor al proyecto, al ideal. No deberíamos castigar a nadie. Él solo se ubica y vuelve a empezar con humildad. No debe haber protegidos, menos impunidad. Cuando una persona no reconoce su error, el error se hace más grande. Cuando una persona reconoce y se ubica con humildad y de volver a ser servidor y no de ser el jefazo, pues entonces estamos hablando de gente común y corriente, el que no, a ver, pues compruébamelo y a ver si me quitas y vas a ver, y yo tengo mañas y tengo aliados. No, eso no es un iniciado. Para mí no, así no fui enseñado. Ni en mi casa, ni... Hay culturas que tienen un alto sentido del honor, como la japonesa. Fallé, disculpen, me retiro. No hay que aplicarle ahí un juez ni un proceso de juicio. Reconoce su error y se pone en su lugar. Cedo a quien lo pueda hacer mejor. Gracias por la oportunidad. Ha sido un gran aprendizaje. Ahora soy su servidor. Díganme en qué puedo servir. Pone su puesto sobre la mesa. Eso es sentido de honor. ¿Sí? Lo demás es sinceramente muy complicado, pesado, aburrido, cansado. Compruébamelo y a ver si esto, y saco un recurso, y saco un amparo, y saco otro recurso, y saco otro, ¿sí o no? Y otra excusa, y otra justificación. No, no. Un iniciado, su palabra es la ley para él. Y si ha fallado, hermanos, he fallado, me retiro. Hasta en la película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, cuando falla el famoso Yoda, no pudo con el maluco de Pervetin ese, se retira a buscar qué fue lo que no le hizo cumplir la voluntad superior. Nadie lo necesita castigar, no es un castigo, es una oportunidad de desarrollo de conciencia. Y sin pretender que nuestra personalidad es mayor que nuestra misión. La misión es más importante porque es la de todos. Pero vamos viendo cómo se mueve la realidad. ¿Y para qué le cuento de los cacas, de las historias? Ya las saben. Un iniciado no necesita que lo juzguen. Él se ubica ante los pies de la propia justicia divina. Y eso lo redime. No le complica, le oculta o le engaña a los demás, ni a sí mismo. A los trampas tú tienes que demostrarles 100 veces y como quieras salen con la suya. ¿O no? Esas historias en los juzgados humanos, ay Dios mío. ¿Sí? Y que la pérdida se perdió el expediente. ¿Sí? O no ha llegado. Hay 1000 trucos que son realmente cansones, aburridos, no tienen sentido para una altura espiritual. Aceptar lo que tenga que aceptar, esa es una condición de un iniciado. De alguien que no tiene miedo, sino al propio engaño o al engaño a sus hermanos.
No tengo la capacidad todavía. Ya la demostré. Permítanme ser el más pequeño entre ustedes, pero estar en la obra. Soy su servidor. ¿Sí? Oiga, pero si usted fue rey, pues sí, pero ahora soy lacayo. Y hacer callo. Sí. Es un tema muy de fondo, que debemos estar preparados cuando llegan los momentos. Y prevenirlo con sentido de rectitud, de voluntad, de templanza, de conciencia, para que no nos llegue de imprevisto y no sepamos qué hacer. Es muy sencillo. Reconocer tu error y sus consecuencias, que es naturalmente no soy capaz o no fui capaz hasta este momento y aquí está. Que siga otro. Esto lo delineó el maestro de la Ferrer cuando él se va a retiro en el 52. Él entregó todo. Y hasta el 56, 4 años después, apareció. El hermano mayor fue sí también, 40 meses. Y apareció para seguir sirviendo sin ya pretensiones, porque era un 6º grado en retiro. Pero seguía trabajando por la obra, pero sin ningún título. Otra cosa es cuando ya se funda la línea solar y otra cosa. La historia de o el proceso de nuestros maestres es la guía. No necesitamos inventar nada, sino estudiarlo, comprenderlo y aplicarlo. Lo demás es una lucha por el poder, para que no me lo quiten o para tener más. Bueno, que pasen un buen día. Hoy le llaman jueves, pero va a ser especial, diferente de ayer. Muchas gracias y que pasen un bonito día.